Soy Julián Pozzi, tengo 22 años, me congrego en Una Vida Mejor desde el 2005 y esta es mi historia. Digamos que conozco a Dios desde cuna, digamos, así que mi infancia transcurrieron, digamos, adentro de las cuatro paredes de una iglesia, ¿no? ¿Y qué pasó en ese momento? Porque en un momento vos me contabas como que perdiste el rumbo, por así decir. Contanos esa parte. Fue más o menos en mi adolescencia, eso, ¿no? Cuando empecé el secundario, a eso de los 12, 13 años, cuando en ese transcurso de terminar la primaria y empezar el secundario, que cambiaron mucho mis amistades, empecé a juntarme con amigos que me fueron llevando capaz por otros caminos que no eran los de la iglesia. Me empezaba a juntar más con mis amigos, capaz ya el sábado que mi abuela me venía a buscar para ir a la iglesia, capaz que decidía no ir para ir a jugar a la pelota con mis amigos, o cosas así que a la larga terminaron como rumbeando mi adolescencia para otros lados. Pero ¿qué rol cumplió el fútbol, las amistades, así en tu corazón, en los cambios que hubieron en tu adolescencia? De chico íbamos a la cancha con mi papá, pero no íbamos siempre, digamos, íbamos un partido cada tanto. Y a eso de los 14 me acuerdo que fue bueno, justo una época en la que a mi equipo le empezó a ir un poco mejor, había ganado un campeonato hace poco y me acuerdo que me fui a ser socio del club del que soy hincha. Y digamos que desde los 14 en adelante me empecé como a apasionar demasiado por el fútbol. Íbamos a la cancha casi todos los partidos, a comparación de lo que era antes, que iba a un partido cada tanto. A eso de los 13, 14 años, en ese transcurso, empecé a ir todos los fines de semana. Era como reemplazar una actividad que había dejado de ir, que era ya casi que no pisaba la iglesia, sino que porque por lo general en los horarios en los que jugaba mi equipo eran los horarios de la iglesia, o el sábado o el domingo, y decidí ir a la cancha porque en ese momento era lo que me gustaba, era lo que me apasionaba en mi adolescencia. ¿Y eso te lastimaba? ¿Cómo era? Me lastimaba cuando capaz no tenía esa convicción o esa determinación de decir, o no me daba cuenta que me hacía mal en cierta parte, porque ya después de grande me di cuenta que me terminaba haciendo mal, porque me terminaba apartando de mi familia, me terminaba apartando de las cosas de Dios, que eran las cosas que me habían enseñado de chico. Si jugaba un día de semana, capaz que jugaba alguna copa o algo los días de semana y era, no sé, el cumpleaños de mi mamá o el cumpleaños de mi hermana, me iba a la cancha. No me importaba si era un cumpleaños de un familiar o si tenía que hacer otra actividad, era literalmente dejar las actividades que tenía que hacer y me iba a la cancha porque yo sentía que tenía que estar ahí. ¿Qué fue lo que te hizo meditar respecto a estas actitudes que tenías con el rol que tenía el fútbol, los amigos? ¿Qué fue eso que hizo que cambiaras de rumbo? Algo que rescato mucho de esa época es que nunca perdí el contacto con mi pastor, digamos, con Charlie, que era mi pastor desde Generación de Poder hasta el día de hoy, lo sigue siendo. Y me acuerdo que Charlie todos los días o todos los fines de semana me mandaba mensajes invitándome a los grupos o todo así, y capaz que yo no le contestaba o le contestaba un mes después de que me invitó. Yo tenía ya 17, casi por cumplir 18, estaba en quinto año, y me acuerdo que ese viernes ya teníamos organizada una salida con mis amigos, íbamos a salir ese viernes a la noche y a último momento se canceló. Y me acuerdo que Charlie me había mandado un mensajito como que me invitaba, que había como una vigilia de vamos a decirle, de mi camada de Generación de Poder, todos mis amigos de Generación de Poder, con los cuales hice desde los 6 hasta los 12 años, que era la edad de Generación de Poder. Y me acuerdo que me invitaba, qué sé yo, y yo era como, ya tenía organizada la salida, estaba enojado porque se había suspendido y fue como, bueno, vamos. Y me acuerdo ese viernes, fue desde el momento que entré a la iglesia hasta que me fui el sábado a la mañana, fueron toda la noche como palabras de Dios hablándome al corazón, invitándome a renunciar a una banda de cosas, y cuando Charlie habló, que trajo una palabra, me acuerdo, yo sentía que la palabra estaba escrita para mí. Fue una de esas palabras que
yo sentía que Jesús hablaba a través de Charly y me hablaba a mí. Y ahí fue como que ese día hice un clic, como digamos, eso que siempre me replanteé en la adolescencia de que Jesús no era para mí, fue como que yo eso lo vi como un aviso, digamos, como capaz no es tan así como vos pensabas, ¿no? Yo siempre me acordé de vos, yo sentía que Jesús me decía así, y ese día, digamos, empecé como el camino de vuelta, ¿no? A enderezarme en los caminos de Jesús. Sí, ¿y cómo es hoy tu vida con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios, la oración? Al igual que lo fue a los 14 años cuando empecé a ir a la cancha de depender toda la semana de mi equipo de fútbol, hoy dependo toda la semana de lo que Jesús me habla a través de canciones, a través de la Biblia, a través de mi relación íntima con Él. Cada cosa que fui aprendiendo, tanto en mi adolescencia como a los 17, que fue cuando tomé la decisión de volver a los caminos de Jesús, fueron cosas que hoy en día me sirven para también poner en práctica con los adolescentes. Hoy tengo la posibilidad de ser líder de adolescentes y me sirven para poner en práctica también, capaz un chico que viene y me cuenta los mismos problemas que tuve yo en la adolescencia. Entonces es como, siempre Jesús me termina sorprendiendo por otro lado completamente distinto al que yo pensé que me iba a terminar sorprendiendo de chico.